oportunidad al hombre otra vez. Y tú ves una historia durante el Antiguo Testamento y parte ya del Nuevo, donde Jesús viene a la tierra y le comienza a dar sentido a la vida, porque el hombre no tenía ni idea de qué hacer con lo que había perdido. Ves culturas, ves religiones. Cuando tú ves que hay gente que adora diferentes religiones, todos, la peculiar que tienen es que a los que admiran y a los que adoraron, ellos puedes buscar su tumba y su tumba está presente. Y el único que no tiene una tumba y la tumba está vacía es el Señor Jesucristo. Eso nos garantiza muchísimas cosas para todos los que estamos presentes y que hemos creído en Él. Así es de que hoy, en el primer día de la semana, el Señor Jesús dejó la tumba y es lo único que ha abandonado, y lo abandonó para toda la vida. La muerte no pudo hacer nada en su contra, y eso lo celebramos. Claro que sí. Muy bien, gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Hace un momento me encontré un libro de esos que compré, que de repente compré y lo puse ahí en mi librero sin haberlo tocado, y es de John Piper. Y este libro habla de 50 razones por las cuales el Señor Jesucristo murió y 50 razones por las cuales el Señor Jesús resucitó. Y te voy a leer algunas de estas razones. 50 razones. Número 1, para absorber la ira de Dios. La primera razón por la que Jesús tuvo que morir es porque había ira en contra del pecado. Éramos objeto del dolor, de la preocupación y de todo el mal que habíamos hecho. Éramos objeto de la ira de Dios, pero por eso vino Jesús. Una de las primeras razones es poner en paz a los seres humanos con el cielo, con el Señor Dios. Y esa primera razón es totalmente justificable porque nosotros pecamos. La segunda razón por la que murió el Señor Jesús fue para complacer a su Padre Celestial. Quería complacer al Padre. No tanto, acuérdate, mire, nosotros sí somos objeto y nos ha bendecido el Padre con su gracia y su perdón. Pero la segunda razón por la que Jesús vino a la tierra a morir fue precisamente para complacer a su Padre. La tercera razón fue para aprender obediencia y a ser perfeccionado. Jesús tenía que aprender obediencia. Jesús tuvo que venir a la tierra, tomar un cuerpo, entregarse, vivir los mismos procesos que tú y yo hemos vivido, los mismos desafíos, para mostrarte que sí se puede agradar a Dios siendo un ser humano. Y estos procesos nos ayudan a entender que no es difícil agradar al Padre siempre y cuando tú creas en lo que Él ha hecho. La cuarta razón por la que Jesús murió en la cruz, para lograr su propia resurrección de entre los muertos y demostrar que el poder de Dios es absoluto, para vencer a la muerte y las obras de la muerte. ¿Sabes qué significa esto? Significa que tú y yo tenemos el poder, y hoy vamos a ver algo referente a eso, pero quiero darle más razones. Solo escúchela, si quiere anótela, si no, solamente quiero mencionar esto porque se me hace importante que todos los cristianos tenemos que saber. Tú no puedes amar algo que tú no sepas ni lo conozcas. Por eso es muy importante cómo vamos a terminar nuestro transitar en esta vida. ¿Por qué razón debemos de creer en el Señor? ¿Por qué vino a la tierra y cuáles son esas razones por las que murió en la cruz del Calvario? La cuarta, fue para lograr su propia resurrección de entre los muertos. La quinta fue para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores.
La sexta fue para mostrar su propio amor por nosotros. La séptima fue para cancelar las demandas de la ley contra nosotros. La octava fue para convertirse en un rescate por muchos. La novena, para el perdón de nuestros pecados. La décima, para proveer la base de nuestra justificación. Y así son 50 razones, de las cuales cuando tú vas llegando al número 50 empieza a ser personal. Una de las razones por las que Jesús murió fue por el matrimonio, fue por la familia, fue por los hijos, fue por tu hijo, fue por tu familia, fue por ti, al punto de llegar a ti. Por eso murió y resucitó también por ti y por mí. Tú eres una razón por la cual Dios ha muerto, pero también ha resucitado para demostrarte que al Dios al que tú crees es todopoderoso y quiere darte una oportunidad y varias oportunidades. Hoy quiero rápidamente hablar de un tema. Cielo, hija, ¿me pasas la herramienta que tengo ahí, por favor? Esa, gracias. El título de lo que quiero compartir con ustedes es los efectos de la resurrección de Cristo. ¿Dónde tiene efectos? En lo natural, el efecto de que Jesús ha resucitado cambió, así como cambió el pecado cuando entró a los seres humanos. También que Cristo haya resucitado y vencido la muerte tuvo efectos en lo natural, en la fe, en lo físico, en lo espiritual. Todo lo que era el hombre desde el principio, otra vez pudo restaurarse al punto de que podemos volver al origen de aquello a lo que fuimos creados. Entonces, los efectos del pecado tuvieron una grande consecuencia, pero los efectos de la resurrección de Cristo también tienen una grande consecuencia. Y lo que quiero hablar hoy tiene que ver con algunos principios básicos. Hay herramientas, y quiero introducirme de la siguiente manera. Hay herramientas multiusos. Aquí en mis manos tengo un desarmador que tiene diferentes usos para diferentes cosas o desafíos o arreglos por los cuales quisiera yo arreglar una silla, una mesa. Aquí tengo una herramienta multiusos. Y Dios nos ha depositado en nuestras manos dos grandes recursos que terminan siendo uno, y hay que saber el multiuso que le podemos dar a la fe. La fe y la revelación son la piedra angular para resolver nuestras dificultades. ¿Qué necesito en la vida para resolver dificultades? Fe y revelación de lo que Dios ha hecho por mí. ¿Por qué revelación? Porque esa palabra no está tan adecuada en estos tiempos para que la gente sepa. Es que la gente solo quiere resolver problemas, pero sin saber cómo sostenerse sin tener problemas. ¿No le parece mejor sostenerte en una vida resolviendo problemas y ya no tener problemas? ¿No te sería mejor eso? Porque a veces solo queremos resolver el dolor, pero no queremos resolver la raíz de nuestros problemas. Entonces, para mí la fe y la revelación son la piedra angular para resolver nuestras dificultades. Los seres humanos perdimos de vista lo que Jesús puso en nuestras manos, una herramienta que nos iba a ayudar a resolver todas nuestras dificultades, pero esa herramienta es la fe. Cuando la fe comienza a declinar en nuestras vidas, Satanás usa distracciones para hacernos caer en miedos y ansiedades, y esto facilita sus objetivos.
Estamos viviendo en la época de la ansiedad. Estamos viviendo en la época del nerviosismo, del estrés. Nuestro cuerpo sufre de estrés. Y definitivamente necesitamos saber cuáles son los efectos de la resurrección de Cristo. Si Jesús ha resucitado, entonces ¿de dónde me tomo yo para resolver conflictos en mi diario vivir? Necesito la herramienta de la fe, que tiene multiusos, pero necesito que todo lo que la fe me enseña yo lo sepa usar de una manera adecuada en mi matrimonio, en mi vida y en todos los desafíos que tengo como ser humano. ¿De qué me serviría la fe si solamente le doy un uso? Es que la fe solamente es para que los domingos estemos sentados escuchando para ver qué Dios quiere de nosotros. No, señores, la fe se usa para multiforme cosas, porque la fe y la revelación son herramientas puestas del cielo para que tú y yo podamos darle sentido, propósito y resolver la vida que tenemos. Entonces la fe no es una herramienta que tiene que ver solamente con mi vida espiritual. No, la fe tiene que ver con mi matrimonio, la fe tiene que ver con mi vida como empresario, la fe tiene que ver con mi vida como esposo, la fe tiene que ver con mi salud, la fe tiene que ver con mi persona, la fe tiene que ver con lo que está alrededor de lo que yo vivo y hago todos los días. Pero cuando Satanás logra hacernos caer en miedos y en ansiedad, eso facilita sus objetivos, porque los seres humanos caemos en un estado de adormecimiento, sobre todo cuando todo a nuestro alrededor está tan profundamente oscurecido. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes profundamente adormecido por las situaciones que estás viviendo? Que tu fe no funciona, tu fe no se activa. Si crees, por un lado confiesas, pero por otro lado ni siquiera tienes la capacidad ni la fuerza necesaria. Pues a eso me refiero. Cuando Satanás logra adormecer tu fe, esto logra que los objetivos que él tiene, el adormecimiento espiritual es una de las cosas que Satanás últimamente usa sobre las personas, para que tú te centres más en tus problemas que en la fe que se puede desarrollar en una gran dificultad. ¿Y cuáles son los efectos de la resurrección? Porque a eso quiero llegar. La fe es uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo y actúa con naturalidad cuando tú eres una persona espiritual. ¿Qué es lo que hace la fe y la revelación? La fe te lleva a la escritura, la revelación te lleva a creer que lo que Dios dice es verdad y lo puedes vivir todos los días. Por eso una persona tiene que dedicarse a la lectura de la escritura. A veces solo queremos, vuelvo a decir, resolver el problema, pero darle una base para que ya no vuelvas a tener la misma dificultad. La revelación es importante. No toda la gente viene a buscar a las iglesias revelación, viene a buscar que alguien les diga qué hacer. Pero Dios sí te dice qué hacer a través de su palabra. Pero que tú no lo quieras, que tú quieras digerirlo como tú lo quieres oír es distinto. Pero que tú lo escuches a través de un proceso donde Dios te quiere llevar, donde Dios nos lleva constante y continuamente, es distinto. Hay veces que se va a resolver tu problema en el proceso, no cuando pides el milagro. ¿Estás aquí conmigo? Pero a nadie nos gustan los procesos. Y los efectos de la resurrección, el mismo Cristo tuvo que vivir procesos para llegar a la cruz y resucitar y estar a la diestra del Padre, gobernando sobre toda circunstancia y sobre toda situación. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, estuvo 40 días
mostrándole a sus discípulos diferentes razones y causas por las cuales, porque acuérdate que los discípulos se quedaron con la muerte metida en la cabeza, de tal manera que estaban decepcionados. Pedro ya se había regresado a pescar. Pedro pensó que hasta aquí llegó lo que Jesús nos había prometido. Ellos quizás estaban adormecidos por la circunstancia, pero Jesús vino otra vez a decirles: he resucitado. Lo que les prometí es verdad. Vayan conmigo, y quiero arrancar desde este pasaje. Vayan conmigo a Juan capítulo 20, por favor. Los discípulos se reunían a escondidas. Estaban todavía con la frescura de la muerte del Señor Jesús. Un domingo por la noche, Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, por miedo a los judíos. ¿Ya te das cuenta cómo Satanás es experto en adormecer nuestra fe? Estaban adormecidos. Yo creo que se estaban viendo las caras, ni siquiera estaban hablando cosas espirituales. Y ahí mismo Jesús tuvo que llegar a despertarlos otra vez, a darles un efecto de que lo que ellos habían creído era verdad. Y Jesús se convierte en la propia evidencia delante de sus discípulos. Y hoy Jesús te viene a decir esto: soy una evidencia de que vivo y vivo para siempre en tu vida. Tu vida tiene plan y propósito. Pero Jesús quiere sacar a su iglesia del adormecimiento en el que a veces nos encontramos por las situaciones que vives allá afuera, o estás viviendo en tu matrimonio, o estás viviendo en tu casa. Estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban rodeados por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Quiso ponerles paz, quiso darles paz. Pero era tanta la perturbación. Versículo 20, ve lo que dice el versículo 20, verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Les tuvo que decir 2 veces. ¿Qué tan adormecidos puedes estar por miedo circunstancialmente que no reaccionaron primero a escuchar la palabra paz? ¿Qué tan dominado Satanás puede tenernos en circunstancias que no te das cuenta que constantemente Jesús se para delante de ti para llevar paz a tu casa, paz a tu vida, paz a tu persona, paz en las circunstancias y en la vida que estás llevando, paz a ti? Jesús tuvo que decirles 2 veces. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envía a ustedes. Jesús no llegó simplemente a despertarlos. Jesús vino a recordarles otra vez que tenía un plan con ellos, y el plan era que ellos salieran del lugar donde estaban y se convirtieran en la buena noticia. Cuando la iglesia está adormecida, no somos la buena noticia, pero cuando la iglesia despierta, nos convertimos en la buena noticia para la ciudad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Y aquí es donde quiero que tú y yo pongámonos atentos en los próximos minutos. No es una gran revelación lo que voy a hablar, pero yo sí ayer estaba pensando y meditando en cuáles son los efectos sobre tu iglesia de que tú hayas resucitado, Señor. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2.
La versión El Mensaje, por favor. Esta versión está en inglés y quiero compartírselas. Aquí está en pantalla. Pablo dice algo en Colosenses. Me llama mucho la atención lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2. Dice: así que si te tomas en serio vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa así. Si tú realmente estás en serio con el Señor Jesucristo, así que si te tomas en serio vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa así. Persigue las cosas sobre las que Cristo preside. Persigue las cosas, conócelas. Persigue las cosas las cosas donde Cristo manda, ordena. Dice la Escritura, Jesús dijo algo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y sabes qué significa esto? Persigue lo que hay en el cielo y persigue lo que hay en la tierra. Persigue las cosas sobre las cuales Cristo preside. No te mezcles con los ojos en el suelo, absorto. Esta palabra absorto significa pasmado, atónito. No te quedes desilusionado, no te mezcles con las demás cosas, con las situaciones. No te des por vencido, no vivas con la cabeza hacia abajo, dice Pablo aquí. No te quedes atónito con las cosas justo delante de ti. Mira hacia arriba y está atento a lo que está pasando alrededor de Cristo. Un cristiano tiene que estar profundamente con la visión de Cristo, cómo Cristo ve las cosas, cómo Cristo ve al mundo, cómo Cristo ve las situaciones, cómo Cristo ve las circunstancias, cómo Cristo ve a la familia, cómo Cristo ve las circunstancias, cómo Cristo ve las cosas. Mira hacia arriba y está atento a lo que está pasando alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Ve las cosas desde su perspectiva. Cuando un cristiano está adormecido, su visión se nubla. Y hemos estado hablando muchas veces acerca de cómo dimensionamos las cosas que están delante de nosotros. A veces le damos una dimensión que no tiene más que algo pequeño, pero nosotros lo hemos hecho grande. ¿Por qué? Porque tu visión está fija en lo que no debería de estar presente. Durante el mes de marzo estuvimos, hoy es el último mes, hoy es el último día del mes. Y no es casualidad, vamos a comenzar otro mes de abril. Pero durante este mes hablamos acerca de eso. ¿Cómo dimensionas los objetos y las circunstancias según tu perspectiva o tu evaluación? ¿Todavía sigues siendo un cristiano con un enfoque donde ves las cosas de acuerdo a cómo lo piensas y cómo lo sientes? Porque si tu corazón está descompuesto y si tu alma está insatisfecha y no sana, todo el tiempo le vas a dar más poder a la circunstancia que a Dios mismo. ¿Cómo manejas tus temores? ¿Cómo manejas tu ira? ¿Cómo manejas tus emociones? ¿Tu vida? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? El martes pasado me tocó dirigir la oración a las 6:30 de la mañana. Y una de las cosas que me doy cuenta es que todo mundo quiere una gran cosecha de la vida, pero nadie quiere sembrar nada. Y tú no puedes recibir una gran cosecha si no estás sembrando con algo. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás sembrando? ¿Y en qué cantidad estás sembrando en tu vida? ¿Qué siembras?
Porque la gran cosecha que en este momento, la cantidad de la cosecha que tú has recibido es por lo pequeño o por las pequeñas cantidades que tú has recibido. ¿Has sembrado paz para que tengas paz? Todo el mundo queremos que Dios haga milagros, pero hay que sembrar tiempo con Él. Y hay que darnos el tiempo para que Dios nos dé las semillas de la revelación para sembrar una gran cosecha para los frutos que Dios quiere dar a través de nosotros. ¿Cuánta cantidad de oración has sembrado últimamente? ¿Oraciones rápidas? Como la de Señor, gracias por estos alimentos, amén. Porque ya se me cae la baba del hambre. ¿Se han dado cuenta que a veces sembramos muy poco y queremos que Dios nos dé una gran dimensión de cosas? Esperamos grandes cantidades de Dios cuando nosotros estamos sembrando poco. Amados, si tu mirada no está en Cristo, todavía tu visión está siendo muy corta. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, verso 17, palabra de Dios para todos, si me ayudas, por favor. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Versículo 18. Así podrán comprender todo lo que el pueblo santo de Dios, cuán ancho. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo y cuán alto y cuán profundo es su amor. Versículo 19. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de toda su vida. Me llama mucho la atención que uno de los efectos de la resurrección de Cristo es que el Padre se vuelve totalmente todo lo que necesitamos y viene satisfacción cuando el Padre se vuelve todo en tu vida. ¿Cuál es uno de los efectos de la resurrección de Cristo? Número uno, que el Padre se vuelve todo en nosotros. Lo mismo que Cristo sentía y por lo que vivía en la tierra, es lo mismo que nosotros queremos y tenemos. Uno de los efectos de los que estoy viviendo verdaderamente la resurrección de Cristo es que tengo los mismos afectos que Cristo. Amo lo que Cristo ama. Busco lo que Cristo buscó. Se supone que la iglesia ha resucitado con Cristo. Entonces, el primero de los efectos de la resurrección de Cristo es que tenemos la misma fe que Cristo tuvo a nuestra disposición. En otras palabras, puedo responder de la misma manera que Jesús lo hacía. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos a ver qué tipo de fe es la que Jesús usó en la tierra. Lucas capítulo 10, versículo 19. NTV. Miren,
Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Sobre todos los poderes del enemigo. Qué increíble versículo. No los hice débiles. Uno de los efectos de la resurrección de Cristo es que tenemos la misma fe y autoridad que Jesús tuvo en la tierra. Dice la Escritura: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones, aplastarlos también. Dice: nada les hará daño. Versículo 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Lo prioritario no es que el diablo se les humille a ustedes, sino que ustedes sigan teniendo el mismo afecto en el reino de los cielos. Escuchen bien, dice: les he dado autoridad sobre todos los poderes del infierno. En ti opera el espíritu de la resurrección, dice la Escritura. ¿Sabes qué significa esto? Que tenemos autoridad, que tenemos el poder de hacer que la muerte salga de nuestros hogares, que salga la enfermedad de nuestros hogares, que salga la vida que Satanás quiere interrumpir, esa vida de adormecimiento espiritual. La misma fe y el poder que operaba en Jesús opera en su iglesia. Y son tiempos en los que la iglesia tiene que operar bajo la fe del mismo Jesucristo. Eso fue uno de los efectos de su resurrección. Nos depositó la misma fe. El mismo espíritu que lo resucitó de los muertos es el que habita dentro de ti para poder resolver la vida, para poder tomar autoridad sobre aquellas cosas de las que no las tienes. Ayúdame, John, por favor. Jesús les dijo algo muy importante a los discípulos: pero no se alegren de que los espíritus malignos se les obedezcan. Alégrense de que sus nombres están en el reino de los cielos. O sea que no es tan importante lo que tú y yo logremos en la tierra si nuestro nombre no está escrito en el reino de los cielos. De nada vale que Jesús haya resucitado si no nos alegramos por nuestro futuro. Tienes un futuro glorioso. Tienes un futuro extraordinario. Lo que más vale en este mundo no es que Satanás se someta a lo que tú digas, sino que tienes acceso al cielo. Que la vida no se acaba solo porque Satanás viene e interrumpe e irrumpe constantemente. Yo he estado orando, Señor, que la iglesia en este tiempo crea, que no solamente viva queriendo, anhelando o deseando cosas, sino que tome lo que tú le has dado. Amados, tenemos la misma fe que Cristo tuvo. El mismo espíritu que operó en Jesús está operando dentro de ti. Él es el consolador. Él es tu amigo, es tu sustentador. Es el que te está diciendo: el Padre quiere que salgas del adormecimiento espiritual y que vivas los efectos de la resurrección de Cristo. Amados, Jesús ha resucitado y Dios te dio autoridad para que saques la muerte de tu casa, de tu trabajo, de tu familia. Satanás ha estado interrumpiendo e irrumpiendo sobre tu casa, sobre circunstancias, en los vicios, en las malas actitudes, en las malas conversaciones, en tus hijos, en tu familia. Es tiempo de sacar al diablo de nuestros hogares también. Es tiempo de que dejemos de ser malditos. Pero la gente solo quiere resultados. Yo te invito a que entiendas, a que tomes tu Biblia y que tú empieces a estudiar cuáles son esos efectos de por qué Jesús resucitó. Ya te di las razones. John Piper nos da 50 razones por las cuales murió, pero todas esas 50 razones también tienen que ver con resurrección. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque no estás aquí solamente para hacer una historia más.
Estás aquí porque Dios quiere hacer una historia contigo. La sensibilidad de las cosas del reino van a determinar nuestro actuar en las circunstancias. Si eres sensible al reino de Dios, eso determina tu actuar en las circunstancias. Si no eres sensible al reino de Dios, Satanás va a seguir dándote una revolcada. ¿Qué tan sensible eres para las cosas del reino de Dios? Ahí es donde todos necesitamos atender a esto. Miren, vamos a ver Marcos. Vamos a hacer rápidamente una historia. Marcos 6:47. Esta historia es conocida. Jesús entrenando a sus discípulos para que nada los detuviera. Marcos 6:47. Nueva traducción viviente. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. El Señor Jesús había hecho un milagro, le había dado de comer a 4,000 personas. Versículo 48, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Y note muy bien que Jesús no les quería resolver el problema, quería despertar en ellos su vida de fe para que ellos resolvieran esto que estaban viviendo. Porque note muy bien la intención que tenía Jesús. Hay veces donde Jesús tiene la intención de meterte en problemas y que uses tu fe y tu revelación y lo que ya tienes, la multiforme herramienta que el Señor te ha dado. Acababa de hacer un milagro y ahora Jesús los mete en un barco y ellos están remando en contra de una corriente. Versículo 48, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza, luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo, dice este versículo. Jesús iba directo al otro lado, ni siquiera se iba a ir con ellos, pero los vio en grandes aprietos. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron con terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato, ¿y qué les dijo? No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Qué bueno que tú estás aquí, siempre estarás con nosotros. Versículo 52 dice, habla del problema que tenían los discípulos. Dice, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Los discípulos adormecidos. Y me llama mucho la atención lo que dice esta parte de estos versículos. Aquí hay un detalle. Estaban metidos en otra cosa porque tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Los corazones duros son los que están empoderando el miedo. Los corazones duros son los que no entienden cuáles son los efectos de la resurrección de Cristo. No logramos tomar la fe que Él tiene, ni comprender la multiforme herramienta que Dios nos ha dado. La fe nos es útil para creer que tengo el dominio sobre aquellas circunstancias de las que no puedo. Cuando yo tomo mi fe, sé que puedo usarla para provisión, para libertad, para sanidad, para gozo, para propósito. La multiforme fe se aplica
para todo, en todos los días. Porque no es que solo tenga autoridad. Tengo la mente de Cristo, dice la Biblia. Y no solamente tengo la mente de Cristo. Escucha bien. El segundo efecto de la resurrección de Cristo es la paz. Uno de los efectos de la resurrección de Cristo es que tenemos la paz que tuvo Jesús en su actuar diario hasta la cruz del Calvario. ¿Sabes que Jesús tuvo paz todo el tiempo? El único momento donde tú ves atribulado a Jesús es en el Getsemaní y en la cruz. De ahí en fuera, esa paz lo llevó a creer que el Padre lo iba a resucitar. Somos poseedores de esa paz. El espíritu de resurrección, el cual la iglesia posee, tiene derecho a esa paz. Juan, palabra de Dios para todos, Juan 14:27. Lo voy a leer en 2 versículos, 2 diferentes versiones. Juan 14:27. Dice lo que dice: les dejo un regalo. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Es un regalo. ¿Para qué? Para que todos los días actúen de acuerdo a esto. Es un regalo y cortesía de la cruz todo lo que estamos recibiendo. Jesús se desprendió de esto cuando Él murió en la cruz. Tienes derecho a esto. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Puedes poner esta versión, este versículo, por favor? En la palabra de Dios para todos. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se las doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Mi propia paz, la que yo tuve, se las doy a ustedes. El hombre más en paz que tuve sobre la tierra fue Jesús. Vivió sin culpa, sin peso, sin apresuramiento. Y son tiempos donde la gente necesita esta clase de paz. La misma paz que sobrepasa entendimientos, la paz que te hace estar totalmente alineado con la voluntad de Dios, sin apresuramiento, sin condenación. Y me encanta lo que la Biblia dice, es una paz que Él posee, que Él la otorga, que Él la da. Yo sé que en este tiempo muchos de nosotros solo sabemos la historia de la cruz y de la resurrección, porque es triste que en estos días se celebre a Cristo, pero nos celebramos más a nosotros. Las iglesias deberían de estar llenas. Entonces dicen, es Semana Santa, vámonos todos. No es un reclamo.
Pero si entendiéramos todo lo que se desprendió de Él al resucitar, esto es tuyo, este es un derecho. Entonces, ¿por qué estás tan turbado ahorita? La paz que guarda pensamientos y la paz que contraría todo lo que tú estás viviendo. Quiero cerrar con un pasaje de la Escritura. Génesis 39, versículo 19. ¿Desde dónde el Señor nos viene regalando paz? ¿Y de dónde habla la Escritura? A mí se me hizo increíble ayer que estaba leyendo, dije, bueno, Señor, pero ¿hasta dónde logra tu paz entrar? ¿Y cómo se puede vivir en paz en momentos de amenaza? Dame un ejemplo. Génesis 37, 39. Piensa que escuchan ahí arriba. Génesis 39, versículo 19. Versículo 19. ¿Puedes poner la 60, por favor? Mejor NTV. Mis versiones, no, yo estoy cambio. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposo acerca de cómo José la había tratado. ¿Se acuerdan qué había pasado con José? Versículo 20. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí. ¿Cómo puedes estar en paz cuando si se supone que tu propósito es otro? Y en lugar de avanzar, pareciera que vas en retroceso. Este versículo hace la diferencia. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. ¿Sabes cuáles son los alcances de la paz de Dios? Estés en donde estés, estés como estés y a donde quiera que estés, te mostrará su fiel amor en estos días. Siempre he visto este versículo de la siguiente manera. José, quizás frustrado, llorando, pensando en pareciera que las cosas valen peor. Pero del otro lado Jesús también, vestido con ropa de cárcel, también diciendo, pero aquí estoy también yo contigo. Pero el Señor estaba con él, con José en la cárcel, y le mostró su fiel amor. Y el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. ¿Sabes que todo lo que necesitas es que Jesús esté contigo en estos días? Tú no necesitas una promoción, solo necesitas saber que Cristo ha resucitado, que puede estar contigo en todo lugar, que la misma fe que operaba en Él opera en ti, que el Espíritu de resurrección está contigo, que la mente de Cristo tú la tienes y que también, escucha bien, la misma paz que estaba en Él es la misma paz que tú tienes para poder vivir todos los días en esta próxima temporada. Así es que no te preocupes, Dios está contigo. Un fuerte aplauso al Señor. De repente, versículo 22, poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel, y de todo lo que ocurría en la cárcel.
Versículo 23, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Te puedes imaginar prosperar en lo que estás haciendo o en el lugar donde tú estás? A lo mejor estás en tu peor momento, en tu peor situación, en tu casa, en tu familia, en tu salud, estás en lo peor. Miren, yo en estos días he necesitado un milagro, pero siempre le he dicho, es tu iglesia. El viernes en la velada, fue una noche tan bonita, amados. Fer empezó a cantar allá en Oriente, primera nota, bajó el reino de Dios. Yo le dije, Señor, si tan solo toda la iglesia estuviera viendo lo que puedo ver ahorita. Vi el reino de los cielos. ¿Sabes qué nos dijo el viernes pasado ahí en Oriente? Yo no sé si va a pasar así en un futuro, amado. Pero dijo esto claramente, el Espíritu Santo me dijo ahí, dile a Conquistando Fronteras que es su turno de adorarme. Así es que en esta noche están delante del Padre adorándome. Yo de repente me escondí y dije, ¿cómo puedes llamarnos así? Dijo, venga, he hecho callar a los ángeles para escucharlos a ustedes. Y los ángeles se nos unieron. Y el viernes estábamos cantando. Porque el Padre quería escucharnos. Yo estaba diciendo, Señor, cuánto deseo que toda la iglesia pueda ver que hay cielos abiertos sobre San Luis. Y que nos sepamos que estamos delante del trono de Dios todos los días. Que no hay muros entre tú y Él. Que cuando tú das un paso y tú dices voy a orar, el reino de los cielos se abre de tal manera que es como cuando Cristo oraba en la tierra, así te escucha el Padre. Que cada que tú oras, el Padre voltea a verte, como cuando el mismo Jesús oraba en la tierra. Yo no podía dejar de llorar el viernes. Nuestro corazón se está haciendo duro cada vez más. Espero rescatar algunos corazones que no quieran seguir siendo duros. Porque perdemos la vida de Dios cada que nuestro corazón se hace duro. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. No sé si tú te sientes en una prisión de dolor, de angustia, de indiferencia, de dureza, de sequedad. Pero el Padre te dice como a José, hoy quiero que prosperes, porque veo la sangre de mi hijo. El vestido más caro del mundo es la sangre de Cristo. Y estamos revestidos con esa sangre. Y por esa razón hoy Dios quiere traer salvación a tu vida. Dios trae salvación a tu interior, libertad a tu vida. La misma paz que tuvo Jesús en la tierra y la paz que necesitas hoy, el Padre te la da. Paz a vosotros, dice la Escritura. Paz a ustedes, Dios te dice hoy, discípulo del Señor. Paz para ti, paz a tu casa, paz a tu familia, paz en tus circunstancias, paz a tu matrimonio, paz a tus hijos, paz para tu vida, paz en tu matrimonio, paz en esta ciudad, paz en tu interior, paz en tu mente, paz en tu vida. Espíritu Santo, hoy veo, Señor, que estás regalando tú
presencia y estás poniendo tu presencia en los que están aquí. Estamos delante del trono de Dios porque hay cielos abiertos en esta ciudad, Señor. Abre los ojos, Señor, y oro para que sea despertado el espíritu de la iglesia, del adormecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Satanás, deja de engañar a esta ciudad en el nombre de Jesús. Te reprendo, diablo, de esta ciudad en el nombre de Jesús. Y declaro ojos abiertos para lo que el Padre tiene. Paz a ustedes, dice el Señor. 30 segunditos, regálame 30 segundos con tus manos levantadas, ahí sentado, no importa, ahí sentado, 30 segundos, solo dame 30 segundos. Espíritu Santo, abrimos el corazón en esta hora. Para que tu paz gobierne, paz. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal.